Marcos capítulo 5 se ha descrito como el capítulo de los casos perdidos. En este capítulo tenemos a un hombre poseído por una legión de demonios y nadie podía contenerlo. Hay un principal de la sinagoga, Jairo, cuya hija está muriendo y muere y ningún hombre pudo ayudar. Y hay una mujer que padece de flujo de sangre desde hace 12 años y ningún médico puede curar. Este capítulo es de hecho un capítulo de los casos perdidos. Pero ¿cuál es el primer verso en este libro? El Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego en este capítulo, Él es el Salvador de los casos perdidos. Jesús echa fuera a la legión de los demonios y el hombre ahora está en su juicio cabal. Cristo vino a la hija y le habló una palabra de poder y ella resucitó de entre los muertos. Y la mujer del flujo de sangre, por el poder de Cristo, es sanada. Cristo es el Salvador de los casos perdidos. Tal vez haya alguien aquí hoy que piense que es un caso perdido y ningún hombre ni nada puede ayudarte. Bueno, aquí está Jesucristo. Él te salvará de tu caso perdido. Esta mañana quiero centrarme en el tercer caso perdido que ya he mencionado. Y esta es la mujer con el flujo de sangre. Y quiero estudiar a esta mujer bajo tres encabezados básicos. En primer lugar, el sufrimiento de la mujer. Segundo lugar, la fe de la mujer. Y en tercer lugar, el Salvador de la mujer. En primer lugar, el sufrimiento de la mujer. ¿Quién es ella? El verso 25 la presenta y simplemente dice, una mujer. No tenemos nombre. No sabemos de dónde es. No hay nada registrado de su trasfondo. Simplemente dice, y una mujer. Y esto es interesante porque cuando se trata de la otra persona que está con Cristo, sabemos mucho sobre él. Su nombre es Jairo. Conocemos su estatus social. Él es un principal de la sinagoga. Así que es un líder en su comunidad. Lo que significa que en contraste con este hombre importante e influyente en su comunidad, tenemos una mujer que no es nadie. Con un caso perdido, ella es una marginada. Y de tal manera es así por lo que tiene. Ella tiene un problema de flujo de sangre. Esto simplemente significa un flujo interno constante de sangre. Ahora bien, exactamente en qué sentido. No se nos dice, ¿esta es una enfermedad? ¿Hubo una lesión hace 12 años? No sabemos. Todo lo que sabemos es que hay un flujo de sangre que es constante e interno. Esto significa que ella experimenta dolores de cabeza severos diariamente, hemorragia interna intensa, lo que significa que todos los días de su vida ella sufre dolor, tristeza y sufrimiento.
Un nombre señala el tipo de cosas que sufren tales personas. Sangre en las heces, sangre en la orina, sangrado vaginal, sangrado abundante, vómito de sangre, dolor abdominal e hinchazón, dolor en el pecho y ansiedad, labios y uñas azules, energía baja o nula, sudoración excesiva y profusa, respiración escasa, mareo, confusión, pérdida de la conciencia, presión arterial baja, frecuencia cardíaca rápida, pulso débil, debilidad física en general, fatiga y cansancio, lo que provocaría traumas en el cuerpo a medida que se descompone por la gran cantidad de pérdida de sangre. Y esta mujer ha estado experimentando esto no por meses o por algunos años, sino durante 12 años enteros. Y 2 veces en este pasaje, verso 29 y 34, es descrito como su plaga. Su plaga. Esta palabra significa aflicción, castigo, lloro, azote, golpeado, torturado. Es usada en Hechos 22-24. Mandó el tribuno que lo llevaran a la fortaleza y ordenó que fuera interrogado con azotes. Así que piensa en un látigo físico y que después los romanos atormentando y torturando a alguien para obtener información y lo que la agonía física y la angustia mental producen en tales condiciones. Esta es la palabra que se utiliza para describir la condición de esta mujer desde hace 12 años. Esta hemorragia es un azote, su llanto, su dolor, su angustia. Todos los días de su vida por 12 años constantes. Pero ella no se quedó sentada ahí sin hacer nada. Verso 26 revela que ella buscó ayuda y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Ella hizo lo que tú harías, llamarías a un médico. Intentarías descubrir la raíz del problema y cómo solucionarlo. Pero nadie ha podido ayudarla. Ella fue a ver un médico tras médico, prueba tras prueba, examen tras examen, medicina tras medicina, procedimiento tras procedimiento, dinero tras dinero, tras dinero. Y no solo no mejoraba, no solo permanece igual, sino más bien empeoró. Imagínese la desesperanza que esto crea. Lo has probado todo. Fuiste a todas partes. Pones cada centavo que tienes tratando de encontrar la solución y esto solo empeora. Mucha gente sabe exactamente cómo es esto físicamente. Tal vez no sea el caso particular aquí de la hemorragia, pero quizás otras cosas, otras enfermedades, dolencias, dolores y penas y angustias. Pero hay una enseñanza espiritual aquí, ya que ella es judía, una israelita, y ella está bajo la ley de Dios. En Levítico capítulo 15
da la ley sobre la liberación de sangre. Y en el capítulo 15, verso 19 dice, y cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo estuviere en su carne, 7 días estará en su impureza menstrual, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la tarde. Así que aquí tenemos la ley de Dios. Si alguien tiene flujo de sangre, son ceremonialmente impuros. Deben estar separados de la comunión de la iglesia durante 7 días. No tener contacto con nadie, porque si alguien los toca a ellos, también se volverán ceremonialmente impuros. Y una mujer así no puede ir a la sinagoga, no puede ir al culto, no puede estar con la familia. Debe de ser cortado por 7 días. Y todo esto era para enseñarnos sobre el pecado. El pecado. No es que su sangrado de estas mujeres fuese porque estuvieran en pecado particular de la manera como resultado del pecado en la caída, pero Dios quiso usar esto, así como la lepra, como una ilustración para enseñarnos acerca del pecado. El pecado es como un flujo de sangre. Es una contaminación interna y somos inmundos ante Dios. Conocemos el otro signo ceremonial externo de la lepra. En Isaías 1:6, Dios usa esa imagen para enseñarnos sobre el pecado. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Somos inmundos. Estamos contaminados, no podemos esconderlos. No podemos ponerle ungüento. Eso es lo que somos para naturaleza debido al pecado, contaminados e inmundos. En Apocalipsis 21:27 hay antes de eso 26 versos enseñando la maravillosa gloria y belleza del cielo. Y todo en el cielo es santo. Y después en el verso 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Esto nos enseña que por naturaleza y debido a nuestro pecado e inmundicia, si fuéramos a entrar cerca de Dios, contaminaríamos el cielo. Pero eso también nos enseña que el pecado nos separa. Así como una mujer tenía que separarse de su familia, de su comunidad, de la sinagoga, nos está enseñando que el pecado nos separa de Dios. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Por nuestro pecado somos una ofensa a Dios y estamos separados de su favor. Su estándar es justo y bendito. Pero el pecado también nos separa horizontalmente. El pecado es la razón, la causa de cada separación en esta vida. ¿Por qué existe tal cosa como el divorcio? Porque el pecado ha entrado de una manera u otra a causar la separación. Porque a veces los padres y los hijos no pueden tener ninguna relación y puede haber odio y enemistad. Porque el pecado ha entrado allí y ha hecho división. ¿Por qué es que un amigo sobre otro amigo, hermano y hermana, hermana o hermana pueden tener una división profunda que los separa? La respuesta es siempre por el pecado. Y el pecado es miserable. Cualquier mujer bajo la ley, ya sea por 7 días o por 12 años enteros, sería inmundo y separados del pueblo de Dios. Una miserable existencia.
Salmo 32, verso 10 dice, muchos dolores habrá para el impío. El pecado es la causa de todas las miserias de este mundo. Y si este es el caso, ¿no deberíamos odiar y detestar nuestro pecado? No estoy hablando solo con incrédulos, estoy hablando con los creyentes, como cristianos. ¿Por qué no detestamos y odiamos nuestro remanente personal de pecado? Porque no entendemos lo inmundo que es. Aún no hemos comprendido lo separado que está de Dios y cuán miserables son nuestros pecados. J.C. Ryle, cuando expone sus pensamientos, dice esto: qué increíble es que no odiemos el pecado más de lo que hacemos. El pecado es la causa de todo el dolor y la enfermedad en el mundo. Dios no creó al hombre para ser una criatura enferma y sufriente. Fue el pecado y nada más que el pecado que trajo a todos todas las debilidades que la carne ahora hereda. Y fue el pecado a lo que le debemos cada dolor de cabeza, cada enfermedad solitaria y cada debilidad humillante a los que están expuestos nuestros pobres cuerpos. Tengamos esto siempre presente. Aborrezcamos el pecado con un odio piadoso. ¿Odias tu pecado? ¿Detestas y aborreces tu pecado? Algunos de nosotros no estamos creciendo en santificación. Algunos de nosotros no estamos dando muerte al pecado. Eso simplemente porque no lo odiamos suficientemente. Detente y contempla lo que el pecado te hace, a las personas que te rodean y a este mundo. Detente y mira el sufrimiento. Detente y enciende las noticias. Y mira lo que pasa y pregúntate, ¿por qué? Por el pecado. Piensa en los familiares o amigos que conozcas que luchan y sufren enfermedades físicas y que tu corazón se llene de ira piadosa contra el pecado y con tu odio santo. Usa los medios de la gracia para dar muerte a nuestro pecado. Así que aquí está esta mujer, inmunda, separada y miserable por el efecto del pecado, el flujo de la sangre. En segundo lugar, la fe de la mujer. Sabemos que ella tiene fe porque el verso 34 lo dice claramente. Hija, tu fe. Esta mujer, sufriendo todas estas cosas, tiene la gracia de la fe en su alma. Y la fe está en su alma y ella sabe y entiende que debe confiar solamente en Jesucristo para el perdón de sus pecados y la curación de su dolencia física. Vemos fe en ella, en su necesidad desesperada. Ella se da cuenta de que ningún hombre, ningún médico puede sanarla. Y su única esperanza es el Señor Jesucristo. Eso es fe. La fe es saber que estamos espiritualmente enfermos y que el único médico que nos puede curar es Jesús. Mateo 9:12. Nuestro Señor está en medio de los fariseos que se justificaban a sí mismos, que admiten completamente que son pecadores, pero creen que sus obras pueden ser agradables a Dios. Y Jesús había estado en la casa
que estuvo llena de pecadores, a quienes toda la sociedad les llama malvados. Y Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y así se implanta la fe en un pecador y a menudo comienza con un verdadero sentido de que son espiritualmente inmundos, espiritualmente contaminados y espiritualmente separados de Dios, espiritualmente miserables a causa del pecado, espiritualmente enfermo y no hay nada que puedan hacer al respecto, sino solo el médico divino, Jesucristo. Y por eso la fe dice, Cristo y solo Cristo. La fe dice, con vergüenza miserable, no hay refugio, ni seguridad, ni salvación que pueda haber. Jehová dijo, ¿puedes resolverme las cosas? Ahí es cuando comienza la semilla de la fe. Verás, los pecadores pueden ser verdaderamente convictos de pecado. Aceptar verdaderamente los efectos del pecado en sus vidas. Pero su remedio para ello es la autorreforma. Si tan solo pudiera poner mi vida en orden, entonces Dios me aceptará. Necesito la ayuda de Jesús, pero Jesús simplemente me ayuda a mejorar mi vida. Y en mejorar mi vida, Dios me aceptará. Eso no es fe. Un pecador que está convencido de su pecado y simplemente dice, necesito dejar de jurar y de maldecir. Necesito dejar de ir a esos ciertos lugares o buscar esos ciertos sitios web. Necesito dejar de perder mi tiempo y tener actividades más normales. Leer más mi Biblia, orar más, comprometerme más en deberes religiosos, venir a la iglesia con más regularidad, asistir a esa conferencia, leer ese libro, ayunar y orar. Y si tengo mi vida en orden, Dios entonces me aceptará. Eso no es fe. Eso no es fe. Y eso solo condenará al individuo, porque ahora es moralista y la enfermedad de tu pecado permanece y no hay salvación. Pero un pecador verdaderamente convencido no puede hacer nada. El estilo de vida no cambia. No hay reforma personal que pueda hacerlo justo ante los ojos de Dios, sino solo la fe y solo en Jesús. Él solamente es el médico de mi alma pecadora y enferma. Por la fe. ¿Cómo llegaron esas mujeres a tener esta fe? Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús. Ella había oído de él. Y así es siempre como llega la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero ella no oyó demasiado, más bien que oyó por casualidad. Ella es ceremonialmente impura, como leemos en Levítico 15. Ella necesitaba estar separada de todos. Ella no puede estar teniendo discusiones o compañerismo o estar en presencia de las ceremonias limpias de los judíos. Ella simplemente escuchó ocasionalmente a la gente hablar sobre eso.
Eso es porque en la vida de Jesús, cuando sanaba a la gente hablaba de ello y la noticia se difundía. Vemos esto en Marcos capítulo 1, verso 45, en donde hay otra persona que ceremonialmente es impura. El leproso que viene a Jesús y le dice, ¿puedes limpiarme? Y él le dice, yo seré tu purificación. Y Jesús dice, no se lo digas a nadie. Simplemente ve y haz el sacrificio conforme a la ley de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Pero cuando él salió, comenzó a publicar muchas cosas y a divulgar el hecho. De manera que Jesús ya no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desérticos y venían a él de todas partes. Esto sucedió una y otra vez si lees los evangelios. Alguien era sanado o alguien ve a alguien ser sanado y luego la noticia se difunde. La noticia se extiende por toda la tierra de Israel. ¿Oíste a ese hombre? ¿Este Jesús de Nazaret? ¿El que está predicando y enseñando que el reino viene? Él está predicando arrepentíos y creer en el evangelio. Y deberías de ver todas las cosas que está haciendo. Al ciego le ha devuelto la vista. Al sordo le está haciendo oír. A lo inmundo lo está haciendo limpio. Él está sanando a todo tipo de pecadores. Y esta mujer que estaba separada de la comunidad, separada de la comunión del pueblo de Dios, ella lo escucha por casualidad. ¿Él tiene compasión de los pecadores? Yo soy una pecadora. ¿Él limpia a los inmundos? Yo soy una inmunda. ¿Él está haciendo esto por el poder de Dios? No hay poder humano que pueda sanarme. Necesito este poder divino. ¿Él va a venir a mi ciudad? ¿Él está aquí ahora mismo? Yo debo de ir solo a Él. Fe. Dios puede usar eso. Dios puede usar a las personas que hablan de Jesús y que alguien más está escuchando la conversación ocasionalmente y usar eso para infundir fe en la vida de otro. Pasó en la vida de Juan Bunyan. Si alguna vez has leído su biografía, Gracia abundante para el mayor de los pecadores, él habla de su vida y de su autojusticia y de su convicción y trata de librarse de su convicción por medio de la autorreforma. Y un día él está trabajando y escucha ocasionalmente a unas mujeres mayores discutiendo las cosas de Cristo. Y él lo registra en su biografía así. Ellas hablaron de un nuevo nacimiento, de la obra de Dios en sus corazones, quienes estaban convencidas de su miserable estado por naturaleza. Hablaron de cómo Dios había visitado a sus almas con su amor en el Señor Jesús y con qué palabras y promesas habían sido reavivadas, consoladas y fortalecidas. También hablaron de su autojusticia de corazón y de su propia incredulidad y condenaban su ligereza y miserable justicia como sucia e insuficiente para hacerles algún bien. Y yo pensé, hablan como si les hicieran hablar. Lo siento. Me pareció que hablaban como si el gozo les hiciera hablar. Este hablar con tanta amabilidad el lenguaje de las Escrituras y con tal muestra de gracia en todo lo que dijeron, que fueron ellas para mí como si hubiera encontrado un mundo nuevo. Y eso fue el inicio de la obra de gracia en el alma de Juan Bunyan. ¿Alguien podría llegar a tener fe alguna vez al escuchar tus conversaciones? Cuando hablas con la gente, cuando hablas con los hermanos y hermanas, cuando vas a caminar, cuando te encuentras con alguien para tomar un café, cuando estás solo con otro santo y alguien en la mesa de café está al lado, o alguien camina contigo y te escucha. Cuando estás sentado haciendo un picnic
y hay alguien sentado justo cerca de ti. Si escucharán tus conversaciones, ¿tienes la sustancia del evangelio que Dios pudiera salvarlos? Probablemente todos hemos escuchado la famosa ilustración de Spurgeon cuando iba a haber un evento especial y tuvieron que alquilar básicamente una gran sala de concierto. Y Spurgeon entró unos días antes para conocer el edificio y para probar cómo se escucharía su voz. Y él se puso de pie en el púlpito y no había nadie allí en absoluto. Y simplemente comenzó con su voz gritando: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y había un hombre en algún lugar de la habitación afuera del auditorio. Y éste escuchó casualmente las palabras y se salvó instantáneamente. Ese es el tipo de cosas que Dios usa. Así que cuando hablamos de cosas, y hay tantas cosas lícitas de las que hablamos, pero seamos todos llenos del Espíritu para hablar de cosas divinas y celestiales. Hablando de la Biblia, hablar de la verdad, hablar de la experiencia cristiana, hablar del pecado, hablar de aborrecer nuestro propio pecado, hablando de la gracia gratuita, hablar de la expiación, hablar de la justificación solo por la fe. Y tú nunca sabes quién podría estar escuchándote y nunca sabes lo que habrá de hacer el Espíritu Santo. Así que esta mujer oye por casualidad. Y luego, ¿qué hizo? Vino y encontró a Jesús en el verso 28, verso 27 al 28. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su vestido porque decía: si tocare tan solo sus vestidos, seré salva. Aquí mismo oímos de esta fe maravillosa. Creo que Jesús es tan poderoso que si tan solo pudiera ponerme detrás de él y solo tocar la prenda, Él es todo suficiente y seré sanada. Esa es fe. La fe no es confiar en la fuerza de la fe. La fe es confiar en el objeto de la fe. Y solo un toque de Jesús es todo suficiente para salvarme. Hay algunas personas que no están satisfechas hasta que tengan una gran fe. No están satisfechos hasta que realmente puedan ver en esta tarde a todas las mujeres con esa fe tan grande, y hasta entonces vendrán a Jesús. No es la gran fe la que sana. Es la fe en un gran Salvador la que sana. Y no importa si nuestra fe es débil y pequeña como la semilla de mostaza. Pero si está descansando solo en el todo suficiente poder misericordioso de Jesús, Él salva. Tal vez haya alguien en esta habitación ahora misma que necesite Tal vez haya alguien aquí que está completamente inquieto en su alma y están buscando un cierto grado o fuerza de fe o experiencia o emoción para tener paz en su alma. Lo que estás buscando allí no es a Jesús, sino satisfacerte a ti mismo. Suena piadoso, pero en realidad es autojusticia disfrazada de piedad. Porque tú dices que Jesús es suficiente solo si siento ciertas cosas. En lugar de eso, es más bien negándote todo tu ser y tocándolo por fe, por lo que Él es y está prometiendo en el Evangelio. Él es todo suficiente para tu alma. Pero esta mujer tiene una fe débil, porque ella no viene en medio de la multitud y se para delante enfrente de Él. ¿Qué es lo que hace ella? Ella hace todo en secreto.
Ella viene a través de la multitud y ella no quiere que Jesús la vea. Ella no quiere que nadie la vea. Ella viene detrás de Jesús y ella no simplemente toca la prenda. Mateo nos dice que ella toca el borde del manto. Y al estilo judío, a menudo tenían pequeños hilos de lana que estaban adheridos a la prenda. Así que imagina que tienes una larga prenda suelta que tiene en su borde al final, hay borlas al final y ella viene detrás de él solo para tocar una borla de la prenda. Y ella cree, ella será sanada. Pero luego ella simplemente quiere irse en secreto y no ser vista, no ser reconocida y marcharse sola. Y dice aquí que ella estaba temerosa y temblando. Así que cuando su alma tiembla, tiembla su cuerpo. Ella está temblando mientras ella viene en secreto detrás para tocar la borla de la prenda. ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que sucede es que ella sabe que es profundamente inmerecedora de cualquier cosa. Ella sabe que es inmunda ceremonialmente a la vista de Dios. Ella también sabe que si toca a alguien, ellos mismos se volverían inmundos. De manera que ella está marcada y ella sería reprendida públicamente por atreverse a tocar a un santo maestro. Y así por el miedo y su temblor, su fe es muy débil y solo quiere venir de la manera más secreta. Pero esto es lo que es tan glorioso. El solo toque la sana. Verso 29. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No dice que la sangre se secó. Dice que la fuente de la sangre se secó. Pues si fuera simplemente la sangre que se seca, entonces el problema no se ha ido. Solo se han ido los efectos. Pero si la fuente de la sangre se seca, entonces ella instantáneamente siente dentro de ella misma que su cuerpo está curado y sanado. Y esta es una imagen de la salvación. La salvación es una sanidad interna. Pues no solo somos justificados y perdonados, también somos regenerados y santificados. Pues hay un nuevo corazón, una nueva naturaleza, porque el Espíritu Santo está dentro, morando y está haciendo una obra poderosa y que terminará esa obra para que seamos santos y sin mancha. Y este es un mensaje para cualquiera aquí que esté inmundo. Ven por la fe y toca, aunque sea las borlas de las vestiduras del Salvador, y serás perdonado, serás limpio y serás hecho sano. Y cualquier pecador que es un inmundo y no viene a Cristo
es un necio. Porque alguien que está enfermo e inmundo y que nada puede ayudarle, no vendrían aquel que les ayudará. Jeremías 8:22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oh Israel, estás espiritualmente enfermo, te has contaminado, eres inmundo, estás bajo el juicio de Dios y actúas como si no hubiera cura. ¿No hay bálsamo en Galaad? Sí lo hay. Ve ahí. ¿No hay médico? Sí lo hay. El Señor. Sé sano. La cura, la medicina, el remedio es completo y suficiente, aplicado en Jesucristo. Ven a Él. Él es el bálsamo para el alma. Ven a aquel que es el médico para que te limpie. Confía solo en Cristo y serás sanado. Pero ¿cómo responde el Salvador a todo esto? En tercer lugar, el Salvador de la mujer. Verso 30. E inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la mujer, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué está pasando aquí? Hay dos respuestas ortodoxas aquí. Respuesta ortodoxa número 1. Este es Cristo en su humanidad finita. Y Él realmente no sabe quién lo ha tocado. Esto es ortodoxo porque en las Escrituras Cristo está en su estado de humillación. Él sabe todo lo que necesita saber, pero como verdadero hombre no puede tener omnisciencia. Y entonces cuando Cristo vio hojas en una higuera y ve, y en su mente Él espera que debería haber higos en esa higuera, y viene y no hay higos en la higuera, ese es Cristo en su verdadera humanidad, en el estado de humillación. O cuando enseña sobre la destrucción del templo y luego continúa hablando sobre la segunda venida. Él dice que el día de su segunda venida nadie sabe. No los ángeles ni el Hijo del Hombre, sino solo el Padre. Él está hablando allí en su naturaleza humana, la cual es finita, y Dios incluso en su propia naturaleza divina no lo ha revelado el día de su venida a su mente humana. Y eso es muy ortodoxo, y muchos teólogos ortodoxos de la iglesia primitiva hasta la actualidad han dicho que este es solo otro ejemplo de su verdadera humanidad finita. Pero hay una segunda comprensión ortodoxa. Cristo sí sabe quién lo ha tocado, porque en los evangelios la naturaleza divina comunica a la naturaleza humana de Cristo mediante la operación del Espíritu Santo para revelar cosas a la mente de Jesús que ningún hombre debería saber. Y por lo tanto, esta pregunta es una pregunta retórica para fortalecer la fe de la mujer. Ahora bien, ¿cuál es lo verdadero? Estoy indeciso entre ambos. Pero al menos en esta hora, para mí sería el último. Jesucristo realmente sabe por la obra del Espíritu Santo en su mente humana y está usando esto como un recurso retórico para fortalecer la fe. Entonces, ¿por qué diría algo así? Número 1, dice aquí, poder había salido de él. Esto no quiere decir que alguna sustancia salió de él. Simplemente significa
que ella al tocarlo, tocó su poder curativo. Dice que salió de él. El poder venía de dentro de él. Cristo no usó su propio poder para sanar, ejecutándolo en ignorancia. En todo momento cuando estaba... Porque, ¿qué es el poder? Es la ejecución de la voluntad. Y por lo tanto, mientras ejecuta su voluntad de sanar desde dentro, eso no se puede hacer a menos que estés dispuesto a hacerlo. Y en segundo lugar, dice aquí que no fue por el tocar que fue sanada, sino fue su fe la que la sanó. No hay magia aquí, no hay superstición, no hay ningún ritual, no hay religiosidad. El toque no la curó. El toque era simplemente una evidencia de su fe, y fue su fe que la sanó. Y así que Cristo, sabiendo que ella tenía fe, Él la sanó. Porque había mucha gente tocándolo y había muchos apretándolo en la multitud. Muchas personas lo tocaron, pero no fueron sanadas. Él sabe quién cree en Él. Y en los evangelios, una y otra vez, Él sabe cosas que no debería de saber. En Marcos capítulo 2, cuando sana al paralítico de su enfermedad, dice que la gente cavilaba en sus corazones, en sus mentes. ¿Cómo se atreve él a hacer esto? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dice que Jesús sabía lo que había en sus mentes. O en Juan capítulo 1, Natanael llega y dice, ¿quién eres tú? Y Jesús le dice, yo te conozco, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y él dice, tú eres el Hijo de Dios. O en Juan capítulo 2, dice que Jesús no se fiaba de las muchas personas, porque él conocía a todo hombre. Él sabía sus pensamientos, él conocía sus intenciones y conocía sus imaginaciones. Entonces aquí yo creo que Jesús sí sabe. También mira el género del lenguaje cuando dice que se dio la vuelta para verla. Se dice que dio la vuelta para verla. Bueno, he perdido el verso ahora mismo. Oh, sí, verso 32. Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. ¿Por qué usar el término femenino? Si vas a ser genérico en la Biblia, el masculino es el género. En lugar de decir miraba alrededor para ver a él, no significa que el masculino solo pueda ser masculino y no femenino, porque hay una palabra bíblica que el masculino puede representar a todo el género humano. Pero aquí dice que miró a su alrededor para ver a la que había hecho esto. Él sabía que era una mujer y sabía que era esa mujer. Así que esta es otra evidencia de que el Espíritu Santo ha revelado a la mente de Cristo que ella lo tocó. Y ahora Él va a usar un recurso retórico para fortalecer su fe. ¿Quién me ha tocado? La multitud se detiene. Ella ya no puede huir en secreto. Ven a una mujer dejando a todos para ir delante de Jesús. Jesús le está diciendo a esta mujer, quiero fortalecer tu fe, quiero librarte del miedo, quiero librarte del temblor, quiero deshacer tu inquietud y quiero que tú tengas una fe fuerte. De manera que cuando dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? La mujer ahora se encuentra en una prueba y ella dice en el verso 33,
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella sabe, lo recuerda, lo pone en su mente. ¿Qué es lo que me acaba de hacer él? Él me acaba de curar por completo, enteramente. Así que ella viene ante él y en público le dice toda la verdad confesando. Esto es algo lo que hace Jesucristo con los cristianos de fe débil. Él les da pruebas, algo en público, algo delante de los hombres, para que ellos deban proclamarlo públicamente como Señor y Salvador. Y Dios te hará eso. Tal vez sea entre amigos incrédulos. Tal vez entre algún familiar incrédulo. Tal vez sea una prueba cuando quieren que peques y tú dices, no, no voy a hacer eso. No voy para allá y no voy a discutirlo. No. Bueno, ¿por qué no? Porque creo en Jesús. Tal vez sea un trabajo en donde has sido cristiano en secreto y no profesas por miedo. Y luego en el trabajo te dicen, ¿trabajarías el domingo? No, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque es el día de Cristo. O tal vez es en algún lugar de trabajo, sea una situación inmoral que comprometerá la verdad de la moralidad. No, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque soy cristiano. Cristo quiere que débiles cristianos temblorosos que tienen esta fe débil crezcan en la gracia y en el conocimiento del Salvador y confiesen con sus labios lo que también creen en sus corazones, que Jesús es el Señor. Y todos los cristianos son animados a hacer esto por Cristo. Hija, tu fe te ha sanado. Ahí está la palabra de consuelo para darle la fuerza para profesar Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí está la paz como un río que fluye hacia tu alma, para que no tengas miedo al hombre. Tu timidez y temor se disipan y Cristo está delante de ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en su nombre solo me referiré a Jesús como Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí tímido hoy, temeroso, tembloroso, escondido? Cristo está trayendo tu fe para ser fortalecida y confesar que solo Él es el Salvador. Él es el Señor. Él es el único digno de tu paz. Él solo es el que te da amor y paz y misericordia para disipar el miedo en tu alma. Así que cree con todo tu corazón y confiesa con tu boca y vive como testimonio que Cristo es el médico del alma. Oremos.